Buenas tardes con todos. Voy a proceder a quitarme la mascarilla para poder explicarles mejor, pero debo remarcar que nos encontramos en un ambiente donde estamos protegidos de acuerdo al marco COVID-19 con el distanciamiento social respectivo, ¿no? Estamos en un ambiente libre. Bueno, reciban un saludo de nuestra directora regional, abogada Blanca Patricia Perea Rojas, de nuestro gobernador, el licenciado Elisban Ochoa Sosa. El día de hoy vamos a hablar sobre la conferencia Hostigamiento Sexual en el Centro Laboral. Por ello, pedimos las disculpas de caso porque nuestra conferencia estaba previsto para las 10 de la mañana. Sin embargo, por temas como conocemos en nuestra región, sufrimos de la conectividad, peor enmarcado en el día que hemos amanecido hoy día con un día de torrencial lluvia, es por ello la demora, pero sin embargo les pedimos las disculpas del caso a toda nuestra teleaudiencia. Me presento, mi nombre es María Amparo Sumaeta Vigo, soy abogada encargada del servicio Trabaja Sin Acoso, y también vamos a contar con la presencia de nuestro psicólogo Guido Chávez. Buenas tardes con todos, muchas gracias doctora. Bueno, mi nombre es Guido Chávez Grande, soy psicólogo del Centro de Empleo. Bueno, y nada, muy bien estando con la invitación y poder explicarles acerca sobre el hostigamiento en el ámbito laboral y por consiguiente voy a explicar en el marco psicosocial. Doctora. Bueno, vamos a pasar a ver un pequeño video sobre lo que es hostigamiento sexual en el centro laboral para enmarcarnos más, y después de ello vamos a proceder a dar una breve explicación de ello. Using Powtoon. Terminando de ver el video, quiero explicarles un poquito lo que es el hostigamiento sexual en el centro laboral, ¿no? Decimos que el hostigamiento sexual es una forma de violencia, el cual está expresada como una conducta sexual o sexista. ¿Por qué decimos conducta sexual o sexista? Porque deriva de componentes o actos físicos, verbales, gestuales. Podría ser por miradas lascivas, gestos corporales. Y sexista, ¿por qué? Porque son comportamientos que provienen o refuerzan del género, no puede ser femenino o masculino, las víctimas, varón-mujer, mujer-varón, varón-varón o mujer-mujer.
Y esta conducta sexista sexual es no deseada por la persona cual recibe este tipo de acto, ¿no? Creando en el centro laboral un ambiente intimidatorio, hostil y humillante para la víctima, que podría afectar muchas veces en su actividad laboral, llegando hasta en muchos casos a que estas víctimas opten por renunciar y no denuncien este tipo de hechos, ¿no? Quería contarles un poquito sobre nuestro servicio, el cual es Trabaja sin Acoso, de la Dirección Regional de Trabajo. Bueno, este servicio ha sido creado mediante la Resolución Ejecutiva Regional número 6 del 2019, que está siendo implementada para la videoconferencia. Hemos realizado una pequeña diapositiva para que así me entiendan mejor, el cual está enmarcada en el hostigamiento sexual. Por favor, la diapositiva. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar en aspectos generales, lo que es hostigamiento sexual, cómo identificar, diferenciar hostigamiento sexual y acoso sexual, y los aspectos legales, ¿no? Las modificaciones que tiene la ley 27942, el decreto supremo 014, y también decirles cómo enfrentarlo, este tipo de actos, ¿no? La primera diapositiva, por favor. Como les decía, el hostigamiento sexual está generada como una forma de violencia, el cual es expresada de naturaleza sexual o sexista. Sexual, ¿por qué? Porque viene de componentes o actos sexuales, gestos lascivos, puede ser roces, miradas intimidatorias, componentes del cuerpo también podría ser, y sexista porque vienen de comportamientos de género, varón-mujer, mujer-varón, ahora que estamos con la libertad de género y ideología del género, varón-varón, mujer-mujer. Y estos actos son no deseados por la persona a quien recibe este tipo de acción, al cual se dirige, ¿no? Por la víctima. Y donde puede crear un ambiente intimidatorio, hostil y humillante para las víctimas. También nos dice que puede afectar a las víctimas en su actividad laboral, creando muchas veces que estas personas se sientan tan humilladas y ya no quieran ni trabajar en el centro laboral y opten por renunciar sin efectuar las denuncias del caso. Vamos a diferenciar. Siguiente, por favor. Vamos a diferenciar lo que es acoso y hostigamiento. Si bien es cierto, coloquialmente sabemos que acoso y hostigamiento sexual derivan de palabras, de sinónimos, pero en el ámbito legal podríamos decir que existen algunas diferencias. Las diferencias son que el hostigamiento sexual se caracteriza por darse en un ambiente cerrado, ya sea en el centro laboral, sea en una institución privada, pública, en el instituto donde estás trabajando, y está regulado en la ley 27942 y su reglamento, que ha sido recientemente modificado el año pasado, el decreto supremo 014-2019-TR. Podríamos decir del reglamento que el hostigamiento sexual deriva, después de las investigaciones del caso, a formas de sanción a los hostigadores, no llegándose en muchos casos hasta el despido en tema administrativo. Ahora vamos a enmarcarnos en lo que es acoso sexual. El acoso sexual, en cambio, es un delito, el cual está tipificado en nuestro Código Penal, que dice en su artículo 176-B. Acoso sexual es quien vigile, persiga, hostiga, asedia o busca establecer un contacto con una persona sin el consentimiento de esta, para llevar a cabo estos actos de connotación sexual, y el cual está penado con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si en caso existieran otro tipo de agravantes, como por ejemplo que la víctima se encuentre en dependencia o subordinación con respecto al agente,
podría llevarse a una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años en la cárcel. ¿Cómo podemos prevenir el hostigamiento sexual? El siguiente, por favor. ¿Cómo podemos prevenir el hostigamiento sexual? Bueno, debemos enmarcarnos que el empleador tiene la obligación de llevar una evaluación y diagnóstico de estos tipos de casos, ¿no? Determinar si corresponde hostigamiento sexual en su centro laboral y capacitar, sensibilizar a sus trabajadores ante ello. También están las medidas de prevención, que son los protocolos de actuación que enmarca en la ley 27942, que en su artículo 27, si más no recuerdo, que dice que debe darse a los trabajadores una capacitación en materia de hostigamiento y asimismo debe darse una capacitación anual para recursos humanos y el comité de intervención frente al hostigamiento sexual o el delegado o quienes formen parte de este contexto, ¿no? Y también el empleador debe emplear, como dice, sus canales de difusión ante ellos. Deben estar con los protocolos debidamente establecidos, deben contar con políticas internas para prevenir este tipo de casos. El siguiente, por favor. ¿Qué opciones tiene el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? En caso particular, podríamos decir que cuando un hostigador, sea el empleador, sea el jefe, sea el personal de dirección, sea un personal de confianza, el titular, un accionista de una empresa, la víctima en primera instancia, si ya no desea estar en este centro laboral, una vez que se han activado los mecanismos de defensa, puede optar legalmente accionando el cese de esta hostilidad y asimismo podrá pedir el pago de una indemnización. También tengo que remarcar que no es exigible que se venzan los plazos administrativos, como decir, la víctima en primera instancia tiene que acudir a su centro de empleo, no. Esta paralelamente también puede efectuar su denuncia, y ya sea en la Dirección Regional de Trabajo, a través del Servicio Trabaja sin Acoso, o en el Ministerio Público cuando enmarcaría un tema de acoso sexual laboral, ¿no? También tendría que remarcar que es nulo que se efectúen los despidos arbitrarios o la no renovación de contrato en caso las víctimas denuncien estos actos, ¿no? Y no despidos arbitrarios también se le hace extensivo para las personas que participan como testigos en estos casos de investigación contra el hostigamiento, ¿no? Debemos enmarcarnos que el comité, ¿cómo se forma el comité de intervención frente al acoso? Bueno, la conformación del comité de intervención está conformado, como redundándonos, por 4 miembros, respetando la paridad de género. ¿Qué quiero decir con paridad de género? Paridad de género tendría que enmarcarnos si son 2 varones y 2 mujeres, respetando la paridad de género, ¿no? Y está conformado por 4 miembros, de las cuales 2 miembros son elegidos por los trabajadores y 2 miembros son conformados por los empleadores. Uno necesariamente tiene que ser alguien de recursos humanos, un representante de recursos humanos. El empleador debe garantizar que exista el comité de intervención o en su caso un delegado representante de intervención contra el acoso sexual, debiendo enmarcar que el plazo para la conformación de estos comités ya venció el 23 de enero 2020. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy, 3 de julio del 2020, todos los comités o delegados de las empresas ya deberían estar debidamente conformados. Siguiente, por favor. ¿Ya?
Continuando con la exposición, opciones a seguir frente al hostigamiento sexual. Bueno, el trabajador puede solicitar, como ya les había indicado anteriormente, el cese de estos actos hostiles en su centro laboral mediante una queja ante la Oficina Personal de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Si en caso el trabajador no se sienta seguro o se da el caso que uno de los miembros, por ejemplo, nos vamos al acto, que uno de los miembros sea el que le está hostigando al trabajador, no tiene la confianza de ejercer su queja dentro de su institución, por eso están los canales de atención en nuestro caso, la Dirección Regional de Trabajo, a través del servicio Trabaja sin Acoso, ¿no? Si eres víctima de hostigación sexual, se puede optar por el artículo 35 del TUO del Decreto Legislativo 728, que enmarca que puede darse como término del contrato y exigir el pago de una indemnización mediante una demanda judicial. Además de ello, hay que al accionista y a los representantes de la empresa. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de una falsa queja? Para indicar que es consecuencias de una falsa queja, primero hay que marcarnos en qué es una falsa queja. Se llama queja o demanda por hostigamiento sexual que son enmarcados sin los medios probatorios requeridos, debiendo precisar que ahora las víctimas no son las personas que deben probar estos hechos. Ellos, narrando sus hechos, son los entes denunciados, los hostigadores, quienes deben probar su inocencia, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae una falsa queja? Cuando exista una falsa queja y ya se haya terminado el proceso de investigación, determinándose que no se ha dado la enmarcación de hostigamiento sexual en su centro laboral, en este caso la persona que es inocente, el victimario, podríamos decirlo así, está en todo su derecho de efectuar una denuncia o una demanda contra la persona que le ha denunciado, pues no se enmarcaba dentro del plano de hostigamiento sexual, ¿no? Ya pidiéndole la indemnización de casos según determine el juez o el órgano jurisdiccional. El siguiente, por favor. Aspectos sancionadores. En los aspectos sancionadores debemos decir que las infracciones en materias laborales son dadas por la autoridad inspectiva. En este caso vendría a ser SUNAFIL o si correspondiese en nuestra Dirección Regional de Trabajo a través de la Subdirección de Inspecciones. Y estas sanciones se denotan en leves, graves y muy graves, dependiendo sea el caso o la intervención, existiendo en caso de incurrir en alguna de estas infracciones, teniendo una escala de multa según la infracción dada. Se dice que en una infracción leve, en el artículo 23, según el Decreto Supremo 2016 TR y modificaciones, que una infracción leve se da por no cumplir con la obligación de comunicar oportunamente al Ministerio de Trabajo la recepción de una queja o toma de conocimiento de hechos vinculados en un caso de hostigamiento sexual o la decisión o resultado de este procedimiento. Siempre las empresas están obligadas a comunicar al Ministerio de Trabajo o, en nuestro caso, Región Loreto, a la Dirección Regional de Trabajo. Las infracciones leves vienen por no adoptar las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley 27942. ¿Qué dice el artículo 11 de la Ley 27942? Este está enmarcado en la conformación de los comités de intervención, en el hecho de no efectuar las capacitaciones correspondientes como indica la norma, ¿no? Por ejemplo, estamos 3 de julio, como les mencionaba, si las empresas no han conformado sus comités de intervención o ya tienen su delegado de intervención contra el hostigamiento sexual laboral, estas ya estuvieran incurriendo en una falta muy grave
y tendrían que pagar según el número de trabajadores afectados y el tipo de empresa que sea. Infracciones muy graves. Las infracciones muy graves nos indican en el artículo 25, que son los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como otro tipo de actos, los cuales están enmarcados en el artículo 25.4 de la ley 27942, que es por no efectuar los procedimientos sancionadores correspondientes que enmarquen la norma, iniciar un proceso de investigación y activar los mecanismos de defensa para las víctimas de hostigamiento. Y en ningún momento nos indica la norma que dentro de ello está el despido a las víctimas, sino el despido podría ser al victimario, al hostigador, de comprobarse, ¿no? Y eso estaría incurriendo en una falta muy grave. Siguiente, por favor. Bueno, podemos observar que está la escala de multas expresada en soles. Como les indico, estas multas son dadas por la autoridad inspectiva. Este es una FIL o según sea el caso, nuestra Dirección Regional de Trabajo a través de la Subdirección de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y estas son dadas según el número de trabajadores afectadas y el tipo de empresa. Incurriendo, por ejemplo, podríamos decir una falta grave para un trabajador, una empresa que cuente con de 30 a 40 trabajadores, la falta grave sería la suma de 5.000, notada en soles, de 5.418 soles. Si se contara con una falta muy grave o una empresa que cuente de 71 a 99 trabajadores, se estaría incurriendo tendría que pagar una infracción de 21.285.000 soles. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer para frenar el hostigamiento en mi centro de trabajo? Bueno, ya les habíamos enmarcado que a través de la Resolución Ejecutiva Regional 630 del 17 de diciembre del 2019 se está implementando el servicio Trabaja sin Acoso. Este servicio tiene como fin brindar la orientación, atención a estas víctimas que sufren hostigamiento sexual. Debiendo decir que el primer paso para frenar este tipo de actos es denunciando, es decirles que no tengan miedo, que no están solos y que nosotros estamos prestos a servirles y brindarles la ayuda necesaria, ¿no? Tenemos la contención, el apoyo psicológico de nuestro psicólogo de la dirección y de mi persona, que me enmarco en el marco de orientación y a asesoramiento legal a estas víctimas. Tenemos ahora que estamos enmarcados en el tema COVID-19, que lamentablemente no podemos tener este contacto físico directo, pero están los medios tecnológicos a nuestra disposición. Podemos tener las citas virtuales a través de los números telefónicos. También enmarcar que existe para la línea Trabaja sin Acoso una línea gratuita, el cual es a través del número 1819 y no tiene ningún costo. Y las citas virtuales en línea lo hacen entrando al link que ahí estoy indicando, ingresando a la región Loreto, Extranet, citas en línea, servicio Trabaja sin Acoso, donde estamos prestos a servirles sin ningún inconveniente y expresar que este servicio es totalmente gratuito para nuestra comunidad, ¿no? Pues sabemos que muchas veces contar con asesoramiento legal o acompañamiento emocional en este tipo de casos tiene un costo y es muy elevado, y de repente por eso estas víctimas se quedan calladas y no hacen las denuncias respectivas. Eso sería todo. A continuación doy pase a mi compañero, el psicólogo Guido, que está encargado de hablar sobre el tema psicosocial de hostigamiento sexual en el trabajo. ¿Qué tal de nuevo? Buenas tardes. Muchas gracias, doctora María Amparo. Bueno, a mí me toca explicar un poco sobre el ámbito de un marco psicosocial. Las personas
somos un bagaje, un conjunto de emociones, afectividad, como también en relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con los demás. Lo siguiente, ahora en la coyuntura nacional en la que nos encontramos, muchas personas están sin trabajo. Este mes de julio ha provocado que algunas áreas o algunas empresas ya estén ofreciendo vacantes, por consiguiente ya se puede postular a un trabajo. Hay personas que en un momento, por la necesidad económica, familiar que se encuentran, pueden estar pasando por situaciones muy riesgosas o pueden estar aceptando cosas que son indebidamente relacionadas al ámbito laboral. ¿Está bien? Ahorita voy a explicar con unas diapositivas que ahorita se van a presentar, por favor. Las diapositivas. Explicaré el hostigamiento como un tema comportamental, que para poder detectar ciertos comportamientos en nuestros compañeros, puede ser nuestro propio jefe, o también en otro ámbito que la persona se encuentre. Cómo detectar ciertas conductas de hostigamiento en el plano sexual. El hostigamiento sexual es una conducta, un comportamiento físico, el tocarte sin mi permiso, o verbal, decirte cosas que a ti te puede estar de alguna forma vulnerando tu libertad. Pero como estamos en el hostigamiento sexual, el hostigamiento sexual es la conducta física o verbal reiterada, consecuente, que sigue siendo consecuente con todos los días, ¿no? Que vulnera tu libertad sexual, vulnera tu libertad, porque nosotros decidimos si te queremos conversar o no, si queremos que tú avances o no. El hostigador es esa persona que aprovecha su autoridad, puede ser tu jefe, puede ser alguien con mayor rango, porque no solamente se está relacionado, digamos, a pares, también puede ser tu propio jefe. Su poder, puede aprovechar su poder, que puede ser el más conocido, o puede ser el que más relaciones tiene con los demás, o el más antiguo, y él aprovecha su estado. O incluso una situación que le dé una ventaja para insultarte, humillarte y hacerte sentir mejor. Vulnera tu autoestima, el autoquererte. ¿Ok? El hostigamiento sexual atenta contra muchos factores de tu vida, tu dignidad, la valía que tú tienes como persona, tu libertad sexual, la integridad personal, qué es lo que yo pienso de mí y quién puede entrar y quién no. Tu derecho a una vida libre de violencia, tu derecho a la educación, tu derecho a la igualdad y no discriminación, y entre otros derechos fundamentales que nosotros como personas tenemos. Ámbitos en que se desarrolla el hostigamiento. El hostigamiento sexual en este caso es un ámbito muy grande, porque se puede dar en muchos factores, no necesariamente en el ámbito laboral. Puede darse en relación en que existe una jerarquía, autoridad, dependencia, una situación que otorgue ventaja al hostigador. Se puede dar en centros de trabajo que sean tanto públicos como privados. Y como ya mencioné anteriormente la doctora, se dan mucho, varón, mujer, mujer, varón, varón entre varones, mujer entre mujeres. Dos cosas que implica en el ámbito del hostigamiento sexual, tanto que tiene que haber un agente, el hostigador, como el hostigado. El hostigador es toda persona, que puede ser varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual. Y el hostigado, toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. Hostigador y hostigado. Hubo unos problemas técnicos, voy a volver a repetir sobre el tipo de hostigamiento sexual. Dentro del hostigamiento sexual tenemos dos tipos, el típico y el ambiental. El típico es el también llamado chantaje sexual, que se presenta cuando el hostigador aprovecha una posición de autoridad u otra situación ventajosa para realizar los actos de hostigamiento sexual. Está más relacionado a la jerarquía que la persona tiene ante la persona, puede ser tu jefe. Simple y sencillo la explicación.
En cambio, el hostigamiento sexual ambiental es conocida de pares a pares, compañeros de trabajo. Se presenta cuando el hostigamiento es realizado por personas que no tienen un rango superior al tuyo, pero que ocasionan un perjuicio en tu ambiente de trabajo, convirtiendo un entorno de intimidación, humillación o hostilidad. Cuando una persona se siente hostigada, no va a querer ir al trabajo, o se va a sentir incomodado cuando aquella persona que hostiga viene a hacer algo con esa persona. ¿Cómo reaccionamos? Podemos reaccionar mal. El cuerpo humano reacciona de dos formas, con agresividad o quedarte a recibir el hostigamiento. ¿Okay? Elemento siguiente, por favor. Elementos del hostigamiento sexual. Existen hostigamiento sexual cuando se presentan los siguientes elementos. La conducta en sí, el comportamiento en sí, ¿qué implica ser un hostigamiento sexual? El sometimiento a la conducta del hostigador, el rechazo a la conducta del hostigador. La conducta de hostigamiento sexual, ¿qué implica? Implica que es una conducta físico-verbal reiterada, consecuente, de naturaleza sexual o sexista no deseada y o rechazada. El sometimiento, se somete, la persona somete a la hostigada. Implica que permite que el hostigamiento sexual, porque de no hacerlo el hostigador puede modificar para mal tu situación laboral. ¿Qué pasa si yo no te permito eso? El hostigador puede aprovechar eso, aprovechar su jerarquía, aprovechar la confianza o la antigüedad con los demás para hacerte mal relacionado a tu trabajo. ¿Y quién quiere perder ahora? Pongamos en ese ámbito actual, ¿quién quiere perder su trabajo? Ejemplo, puede ser un despido, reducción de salarios. Hoy aceptas. ¿Qué pasa si salimos un día, pero vemos cómo puede ser tu tema de trabajo? Ya hay un porqué, ¿qué es lo que quiere? Cambio de horarios de trabajo. El rechazo es una conducta muy implícita dentro del hostigamiento, porque ¿qué implica? Que en venganza por haber rechazado los actos de hostigamiento sexual, el hostigador toma decisiones que perjudican tu situación laboral. El rechazo, es decir, no quiero que avances más, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a identificar ciertas conductas que ustedes pueden poder observar en la vida diaria, ver un compañero, ver dentro o fuera de casa, dentro de la familia también, ¿no? Para comenzar, un primer punto, te hacen promesas de un trato preferente, te van a tratar de la mejor manera, te ofrecen las maravillas o beneficios sobre tu situación actual o futura, a cambio que brindes favores sexuales. Por ejemplo, si sales a cenar conmigo, hablaremos de tu ascenso. 2. Te amenazan o presionan exigiéndote una conducta que no deseas, atentando o agraviando tu dignidad, tu valía. Por ejemplo, usa una falda más corta, de lo contrario no trabajarás más en mi gerencia. 3. Uso de términos sexuales, escritos o verbales, los famosos mensajes con tono erótico, vulgar, obsceno. Insinuaciones sexuales, gestos obscenos insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos. Una conducta de insinuación sexual es que muy consecuente, que se realiza más en los varones. De los varones está lleno de zonas descubiertas de la persona, ¿no? Como el trasero, como podemos decirlo vulgarmente, o los senos, o los propios labios. Mensajes es que te envíen reiterativamente mensajes escritos, llamadas telefónicas, exposiciones indecentes de contenido sexual. Como actualmente se le puede decir famoso pub. ¿Está bien? Pero el pub, la diferencia es que suele ser algo más íntimo entre parejas. Pero si tú recibes ciertos mensajes o contenido sexual sin que tú hayas pedido o que no desees, eso implica un hostigamiento sexual. Bromas obscenas, preguntas, chistes o piropos de contenido sexual.
conversaciones y comentarios con términos de corte sexual o de otra vida sexual, miradas insinuadoras, proposiciones como si ¿por qué no haces esto? Y hacemos esto. Son proposiciones. Muestra retirada de fotos, revistas o calendarios con contenido sexual, enviándote mensajes con fotos obscenas, por ejemplo. 4. Se producen acercamientos corporales o roces, tocamientos u otras conductas físicas o de naturaleza sexual que te ofenden o no quieres, como pueden observar en las imágenes. Ahí el jefe, se ve que es un jefe que le está tocando el área de la otra persona. También puede ver los hombros, ¿no? O tocarte la mejilla. 5. Cuando se tratan ofensivamente o de modo hostil en venganza por haber rechazado la conducta del hostigado. ¿Qué efectos trae que una persona sea hostigada sexualmente en la persona o en la víctima? Vulneración de tu derecho, como ya mencionamos anteriormente, a aquellos derechos que tú posees, a la libertad, ¿no? Derechos laborales y derechos sexuales. Quebrantamiento de la salud. El hostigamiento implica una conducta de violencia, como ya mencionó anteriormente la doctora Amparo, tanto en lo físico y mental. ¿Por qué no físicos? Porque el hecho de que una persona esté hostigada, que venga al trabajo todos los días, eso va a causar en la persona estrés, el famoso estrés. Y por consiguiente, el estrés se manifiesta mediante síntomas físicos, como dolores de cabezas o cefaleas, también llamado, trastornos gastrointestinales, tensión muscular, reacciones alérgicas. Eso es causado por el estrés. Y en el ámbito psicológico, mental, emocional, depresión, ansiedad, angustia, desesperanza. ¿Qué me va a pasar si llego al trabajo? ¿Seguirá ahí la persona? ¿Me fastidiará hoy día? O como también tú puedes responder de una forma agresiva por querer defenderte. El famoso insomnio, de estar pensando que cada mañana que vas al trabajo vas a tener que ver a la persona ahí, y una baja autoestima. En tu trabajo, ¿cómo afecta? Afecta mucho en el rendimiento que tú vas a dar, ¿no? En la disminución de la productividad y la calidad de trabajo, porque el trabajo implica que tú seas productivo. Y si una persona es hostigada, va a disminuir ciertas áreas de valía personal. Afecta en el ámbito familiar, vamos a poner un poco de afectación familiar. Va a afectar las relaciones interpersonales, ya no te vas a comunicar como antes, ya no vas a estar con aquellos compañeros, porque el hostigador puede estar dentro de tu vínculo amical. O sea, ya te alejas de ciertas personas por no querer verlo. Mala comunicación, tensión, irritabilidad. Y lo que siempre buscamos dentro de nosotros como personas es la calidad de vida. Tu calidad de vida va a disminuir. Va a haber una pérdida de la calidad de vida o también la pérdida de empleo. Porque muchas veces las personas cuando se sienten hostigadas suelen renunciar a su trabajo. Y va a estar dentro del índice de desempleo, dentro de la región o del país, si se puede decir. Hay ciertas cualidades que el hostigador lo tiene como parte de su personalidad, su forma de ser o cómo demuestra a los demás. Como saben, doy a conocimiento, es una persona muy mentirosa. El hecho de engañarte de que te voy a ofrecer ciertas cosas, eso implica una característica mitómana de la persona, ser muy mentiroso. Te voy a ofrecer esto, te ofrezco la maravilla. Si me haces esto, te voy a subir el sueldo, te cambio de posición, etc. Suele ser muy encantador, seductor. ¿Por qué vale mucho ser encantador? Porque atraes a la persona, a la víctima. Porque ¿de qué vale que no seas encantador? Que no, de alguna forma,
de alguna forma, si es una persona que es de bajo perfil, o sea, que ni te ven en el trabajo, no basa mucho en el hecho. En cambio, si yo aprovecho que soy el jefe, el que gano más económicamente, se atrae a la persona. Falsa apariencia de seguridad, sobreestima, la sobreestima. Suele ser controlador y vengativo. Suele ser muy crítico cuando hay ante el rechazo. Suele ser irritable también ante el rechazo. Suele ser una persona narcisista, todo es serio, egocéntrico. Y ve a la mujer, tengan por favor mucha atención en eso, suelen ver a la mujer como un objeto sexual. ¿Está bien? Suele ser violento, tiene tendencias sádicas, quiere decir que la persona le gusta ver de alguna forma el dolor o qué es lo que está pasando a la víctima. Porque como él se siente con poder, autoridad, y no le pueden hacer nada dentro del ámbito laboral, él se siente con esas, y le gusta que la persona esté pasando por eso. Está sin remordimiento, hacer tantas cosas, mentir, disfrutar sobre eso, suele ser la persona remordimiento, por consiguiente una falta de empatía. Eso sería por rasgos relacionados a la conducta de hostigamiento. Pero quisiéramos culminar con algunos casos, si la doctora Parra, por favor, me permite, para aclarar algunos casos. Doctora, por favor, ¿está ahí? Sí. Ya. Culminando ya a pocos rasgos sobre la conducta de hostigamiento, doy pase a la doctora Amparo para poder dar algunos ejemplos relacionados o casos relacionados al hostigamiento sexual. Doctora Amparo, por favor, ¿está ahí? Sí. Bueno, para continuar con la exposición, nosotros hemos preparado 3 casos para identificar si es hostigamiento sexual o no es hostigamiento sexual. Y de ello voy a narrar un poquito los hechos y el doctor Guido más o menos nos va a enmarcar, ya que hemos pasado todo el tema marco legal y psicológico, para ver si corresponde estos hechos a un hostigamiento sexual o no corresponde. El primer caso que nos dice: Elena es una asistente administrativa y Juan es su compañero. Juan constantemente envía mensajes a Elena indicando que ella no está cumpliendo con elaborar sus informes y por ello está recibiendo quejas por parte del gerente. ¿Qué nos podría decir usted, doctor Guido? ¿Este caso enmarca en un hostigamiento sexual que su compañero le está escribiendo a Elena o no enmarcaría dentro del hostigamiento sexual? Según lo dicho, doctor Amparo, no enmarcaría dentro de un hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque esto está guiado a otro motivo, a otra forma, porque hostigamiento sexual, el hecho de mandar, si los mensajes hubieran sido un tono de mensajes obscenos, mensajes de algunas imágenes, ¿no?, de desnudos, podría dentro de marcarse dentro del plano sexual, pero acá se observa que es más relacionado a la competitividad, a la productividad del trabajo. Se puede decir que no está enmarcado dentro de un hostigamiento sexual. Podría, si se puede ser muy reiterativo el hecho de que el jefe de alguna forma, el compañero, sigue implicando con mensajes de que tienen que hacer, podría ser dentro de un hostigamiento laboral. Eso ya es un tema muy aparte, ¿no? Pero dentro de lo sexual no se enmarca. Bueno, tendría que decir, doctor, que está usted en lo correcto, que este caso no enmarca en un hostigamiento sexual laboral, ¿no? Porque no se da todos los criterios para llegar a este extremo. A ver, vamos con el caso número 2, voy a narrarlo, que dice que Esther está presentándose para un ascenso. Sin embargo, su jefe le hace una invitación para hablar sobre su ascenso luego del horario de oficina. Esther, en una primera instancia, le acepta la invitación, pero al llegar a la hora de dicha cita, ella desiste y no va a esa cita. Al día siguiente, el jefe les sugiere, le dice, deberíamos
salir deberíamos ir a una cita a conversar sobre tu ascenso, porque esto, si no nos juntamos, podría poner en peligro tu ascenso a ese puesto de trabajo. Como Esther no aceptó, entonces ella es excluida de este proceso y por lo tanto no ha ganado el ascenso, ¿no? Doctor, ¿qué me dice usted? ¿Estaría enmarcándose este caso dentro de hostigamiento sexual en el trabajo o no? Tiene muchas características para decir que es un hostigamiento sexual. Con el solo hecho de que el jefe, aprovechando su jerarquía, decirle que fuera del horario de oficina reunirnos, es para ponerse a pensar en muchas cuestiones, ¿no? Pensamos dentro relacionado a la vida cotidiana. Como si Esther, que presentándose a un ascenso, el jefe le dice que pueden reunirse para ayudarla en el examen. Ella acepta, luego desiste. El jefe le escribe, le dice, le manda, supongo que será muchos mensajes reiterados sobre que, diciéndole que sería bueno que se haga con él, si quiere conseguir el puesto, Pero Esther se dice, no se convence, dice mejor no lo hago, y es excluida para el puesto de ascenso. Sí está ciertos puntos, sería dentro del hostigamiento sexual. No está muy marcado, pero sí tiene puntos para hacer un hostigamiento sexual, porque también tenemos que diferenciar de un acoso sexual. Bueno, yo creo que sí cumple los parámetros para determinar que es un hostigamiento sexual, porque está la jerarquía, el ente horizontal, podríamos decir jefe subordinado, y le está sugestionando a que acepte dicha invitación, porque si al final, como ella desistió de ello, ha terminado excluyéndose de este proceso, ¿no? Pasemos al caso número 3, donde voy a narrar nuevamente los hechos que indican que Juan es cuestionado por su orientación sexual en su centro laboral, y él se entera que debido a ello, mediante su forma de vestir, sus denotadas cosas que tiene, sus actividades en su centro laboral, han sido compartidas, ¿no? Como memes, que se conocen normalmente acá, memes, a través del WhatsApp a los compañeros, donde se denota una burla, entonces, acerca de contenido sexual hacia Juan. Entonces, doctor, ¿usted qué me diría? ¿Este caso enmarcaría en un acoso, hostigamiento sexual en su centro laboral? Eso, según lo leído, sería dentro del hostigamiento sexual ambiental, porque está relacionado a pares entre compañeros. El primer punto, Juan es cuestionado por su orientación sexual. Uno no puede ser cuestionado por lo que desea o sus preferencias o gustos. Se entera que debido a su forma de vestir, supongo que él ha acoplado cierto comportamiento relacionado de su orientación sexual, se le ha tomado fotos. Hay un hostigamiento. Está, ¿cómo se puede decir? Está sobrepasando dentro de la intimidad de la persona. Vulnerable. Porque está tomando fotos sin su consentimiento, las cuales están siendo compartidas dentro de los compañeros por WhatsApp, donde realizan chistes con contenido sexual acerca de él. Pongámoslos a pensar que más o menos podrían estar compartiendo los compañeros o diciendo acerca de su compañero. Y sí, para culminar está dentro de él. Eso lo podría llamar ya como un acoso laboral. Sí, doctor, esto estaría marcado dentro de lo ya pasando los parámetros hostigamiento sexual en el centro laboral a un acoso sexual, el cual ya estaría tipificado en el Código Penal, donde deberían recibir las sanciones que corresponden según los agravantes, ¿no? Bueno, queríamos terminar esta transmisión, no sin antes agradecerles y nuevamente pedirles las disculpas de caso por la demora, por las fallas técnicas que hemos tenido el día de hoy, enmarcarles que nuestro servicio trabaja sin acoso. Hemos estado trabajando en todo el tema de implementación, y el día 15 de julio lo vamos a lanzar oficialmente con nuestra directora regional, la abogada Blanca Patricia Perea Rojas, donde vamos a dar a conocer todos los parámetros de nuestros servicios para la atención a nuestras víctimas, a nuestros usuarios y a la teleaudiencia en general.
Muchas gracias por su participación y muchas buenas tardes con todos. Nada, reitero el agradecimiento por la invitación relacionada a ciertas conductas de hostigamiento y invitarles de nuevo el 15 de presente mes. Vamos a estar difundiendo posiblemente a las empresas también y otras exposiciones relacionadas también con la directora regional Blanca Patricia. Y nada, agradecerles mucho por su presencia a todos ustedes. Buenas tardes.